Esa es la realidad. Ahora vamos a hablar con el congresista Jim Mamani Barriga, él es congresista de Unión por el Perú, para conversar sobre las propuestas que ha tenido, entre ellas una bastante controversial para el diario El Comercio. Hay países que han tomado estas medidas y no les ha parecido ninguna locura, ¿eh? Ninguna locura. ¿Por qué? Porque una de las propuestas es expatriar, que regresen a sus países los extranjeros y de esa manera van a poder tener una mayor asistencia. Si lo dice Jim Mamani, le dicen xenófobo. Si lo dice Donald Trump, le dicen estadista. A ver, no sé, a veces son dependiendo del cristal con que lo mire. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por esta entrevista. A ver, si lo dice Donald Trump está bien, si lo dice usted está mal. ¿Cómo es eso? Así es. La verdad es que sí, el diario Comercio, el Grupo Comercio nos ha tildado de xenófobos por haber propuesto este proyecto de ley que es de la repatriación de extranjeros que se encuentran en estado de vulnerabilidad a sus países de origen. Lo que está prácticamente sucediendo ahora con nuestros paisanos en Lima. Hay todo un éxodo de todos los provincianos que están regresando a sus provincias porque no tienen la atención del Estado, la ausencia del Estado, ¿no? La gran ausencia del Estado que hoy ha desnudado la realidad del Perú y hoy estamos en una situación tan difícil y nos damos cuenta cómo nuestros propios paisanos que han migrado a la ciudad están volviendo a sus ciudades de orígenes porque no tienen la atención y los servicios básicos en Lima. Y lo mismo puede suceder con nuestros hermanos extranjeros que están viviendo aquí en Lima en situaciones de vulnerabilidad. Que además los programas de reactivación económica, de sosiego de la situación generada por la crisis económica, por la paralización de la economía, no está enfocada en ayudar a un ciudadano argentino, chileno, estadounidense, europeo, asiático, del país que sea. No es un tema de países, es un tema de que el Estado está ayudando a las personas de otros países. Por eso es que hemos visto gente de otros países deambulando por las calles, ¿cierto? Así es, totalmente de acuerdo. Y antes de eso, si el Estado no llega ni siquiera a los propios peruanos, imagínate, a los extranjeros, peor. Entonces, ahora mismo vemos que los bonos, los subsidios que se han establecido por el gobierno no han llegado a la totalidad de los peruanos y si han llegado, no ha sido a los que realmente necesitaban. Correcto, pero entonces, la propuesta no es una expulsión de extranjeros. La propuesta es un acuerdo con los países diplomáticos, establecer los contactos con las embajadas, con los gobiernos, para que puedan brindar la repatriación y el apoyo humanitario para sus compatriotas, ¿cierto? Así es. La propuesta es que el Ministerio de Relaciones Exteriores, con un acuerdo, una coordinación con los gobiernos que tengamos acá, hermanos extranjeros de diferentes nacionalidades, puedan coordinar la repatriación de cada uno de esos ciudadanos siempre y cuando se encuentren en estado de vulnerabilidad, ¿no? No se encuentren trabajando, no tengan trabajo, estén hacinados, porque hay muchas personas que viven hacinadas, viven de verdad en situaciones catastróficas y es muy preocupante porque este virus, esta pandemia que estamos viviendo no distingue nada. Correcto. O sea, estamos así es. en una no hace distinción. No hace distinción ni siquiera de sus colegas congresistas, los cuales cada día van aumentando en números en lo que están cayendo. Obviamente también entendemos por la función de representación que ustedes tienen. No han dejado de estar en contacto con la gente, pero hay formas el día de hoy como las que estamos teniendo de manera virtual, en la cual también se puede recibir las demandas de sus electores. Congresista, dos temas importantes. A ver, uno es el tema de la AFP. Le ha combinado ahora 8 bancadas, le han mandado una carta al presidente de la República invocándola a que afirme el proyecto de ley en el cual se permite el retiro del 25% de la AFP. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? ¿Será insistencia, será observado o será ignorado el proyecto de ley? Pues la verdad está en las manos del presidente y del Ejecutivo aprobar este proyecto de ley, promulgarlo, mejor dicho. Yo creo que el gobierno tiene que pensar mucho en los más de 6 millones de personas o afiliados, aportantes que están esperando desde allá hace más de 10 días
la respuesta del Ejecutivo. Y yo creo que en este momento está dando una mala imagen, una mala impresión a la población, y más aún en este momento que es crítico, ¿no? Estamos viendo que estamos de subida, y yo creo que si el gobierno piensa ampliar el plazo de la cuarentena, tiene que otorgarle de todas maneras este subsidio, porque ¿no? Esto le va a aliviar a muchas familias enfrentar esta crisis. Entonces, yo creo que es momento de que gobernemos a favor de los pueblos y podamos nosotros darle esa imagen, ¿no? Sí. ¿No? Que Congresista, y sobre eso, el tema de los sueldos. Esta semana todos los funcionarios, inclusive los parlamentarios, cobran. Están cobrando su sueldo, unos en mayor medida, otros en menos medida. No es porque yo creo que va de la mano del tema de la responsabilidad política, de la responsabilidad laboral que tienen, pero estamos en una emergencia. ¿Por qué no se ha hecho la reducción de sueldos? Ustedes presentaron también una propuesta al gobierno para el 3 de abril. Estamos 20, van a cobrar. Pero hay gente que no va a cobrar, congresista. Hay gente que no tiene para comer. Hay gente que ya no sabe qué hacer. Hay gente que está desesperada. Hay gente que no tiene para comprar sus medicamentos. Entonces, no es que un congresista dé la mitad de su sueldo, que el presidente dé la mitad de su sueldo, que el presidente del BCR dé la mitad de su sueldo y esto se va a solucionar y ya la gente va a tener un plato de comida. Es un tema de empatía y con eso vamos haciendo un círculo virtuoso. Pero no lo hacemos. No hay reacción. No pasa nada, conmigo no es. ¿Qué pasa? Así es. Totalmente de acuerdo contigo, Miguel, y de verdad que a nosotros nos indigna y de verdad yo me siento también muy preocupado por lo que está sucediendo ahora. Nosotros este proyecto de ley del reordenamiento de remuneraciones y también de la reducción, porque este proyecto trae dos propuestas. Una es el reordenamiento de las remuneraciones de los altos funcionarios, donde estamos pidiendo que, en realidad no estamos pidiendo nada que no esté establecido, porque esto ya está regulado por la ley 28.212, donde señala que la autoridad con más rango a nivel del Estado es el presidente, y por lo tanto ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Y actualmente el sueldo del presidente es de 15.600, y por lo que nosotros proponemos es reordenar los sueldos y establecerlos en ese tope, ¿no? De 15.600. Adicionalmente a esta propuesta, nosotros hemos establecido que sería importante en este momento de crisis reducir el 30% de nuestros sueldos y que esto sea asignado a un fondo para que podamos cubrir las necesidades importantes que hoy la sociedad está viviendo, ¿no? Y estamos viendo todas las necesidades que se viven y de verdad que es muy preocupante, indignante, la verdad hasta impotente nos sentimos a veces de no poder hacer mucho a favor del pueblo, a pesar de que está en nuestras manos lograr muchas cosas a favor de la población, a favor de las familias más vulnerables del Perú, y que realmente nos llega a mí personalmente, que he sido elegido por primera vez para poder asumir esta gran responsabilidad, joven también. Sin embargo, tengo esa empatía de poder de ponerme en su lugar, porque yo en algún momento he estado en ese lugar y necesitamos realmente ser empáticos y gobernar mirando al pueblo. Y lo que nunca se ha hecho durante todos estos años, ¿no? Tenemos 30 años o más de 30 años más o menos con crecimiento económico, ¿no? Decimos que tenemos un gran crecimiento económico, Perú en los mejores índices a nivel mundial. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que ese crecimiento económico no ha sido para los peruanos y para las grandes mayorías, sino para unas pocas minorías. Correcto, congresista. Muchísimas gracias por su atención y esperamos seguir conversando para ver cuál es la evolución de las propuestas que usted está teniendo. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, pues así es, ¿no? Así es. Cuando le preguntaron esto en Palacio de Gobierno, nosotros mismos hemos iniciado esta propuesta, ¿no? Y ya no importa quién la proponga en este momento, lo importante es que se haga. Lo importante es que se haga. Aplausos para el 0.5% logrado por el BCR para el tema Reactiva Perú. Dedos abajo, como decía Nerón, para los que no se quieren bajar el sueldo, como el presidente del BCR, que cree que es populismo.